Perfecto, muchas gracias por venir a estar. Queremos compartir muchísimas cosas. Ustedes nos van a ayudar. Yo soy Bjarni, es un nombre noruego, pero soy nacido en Bolivia y criado en el Paraguay, entre los pueblos aborígenes de distintos puntos. Así que es un placer y me siento honrado que ustedes estén aquí con nosotros y por nosotros también. Muy buenas noches, todos. Mi nombre es Timoteo Canevacho Turigui, pero yo nací naturalmente, ni calendario, ni fecha, ni festejo, pero yo nací naturalmente. Es mucho gusto llegamos aquí. Bueno, yo también nací naturalmente en Asunción. Mi nombre es Rosalba López de Fosterball, profesora, supervisora actualmente, compañera de trabajo, apoyo logístico, de todo un poco. Realmente es un placer estar aquí y ojalá que podamos compartir experiencias. Hay mucho de qué hablar y mucho que decir, pero también depende de lo que ustedes quieran conocer y saber acerca de los H. Bueno, yo creo que esta noche tenemos un privilegio de tener uno que nació naturalmente, pero como dijo Turigui, hay una realidad, hay una realidad que al hacer la cédula, primero no querían aceptar sus nombres indígenas, sus nombres H, ¿verdad? Que son nombres de la selva, sea animales, sea fruta. Y segundo, a dura pena lo aceptaron, pero también tienen un problema de desletrar, ¿verdad? Los nombres que son H. Entonces, él en su cédula es Tuti y no significa nada. Lastimosamente, es una lástima que colocaron ese nombre, porque su nombre real es Naranja, es Turigui. Y como tenemos a él, yo quiero que él abre un poco, quiere compartir tal vez lo que es la selva, su vida, lo que es también cultura y las cosas que ellos tenían que son de tanto valor que muchas veces me asombro y creo que necesitamos recuperarlo y ojalá que los propios pueblos aborígenes del Paraguay lo haga y también el pueblo H, la nación H. Y bueno, voy a contar cómo soy profesor y lengua H. Soy Churiga Chuchumema Pendemechambabu. Estoy muy contento para ustedes, escuchando en tu presencia, que educación, cultura antigua, como mi abuela vivía, estaba enseñando cómo va niña y niño para futuro, para cazador y recolector. Y también enseña, no tiene ni cuaderno ni nada, y solamente oralmente para enseñar a su hijo. Ejemplo para
niña, 6 o 5 años para enseñar a su mamá con canasto para antes de adolescente, hay ya más enseñando fuerza, ¿verdad? Para enseñar más fuerte. Entonces, para primer menstruación, para hacer cicatrices acá, la piedra fino, para acá, cortar pie. ¿Aguanta o no? Si no aguanta, grita. Si aguanta, la chica va muy valiente o más fuerte. Papá, mamá muy contento, ¿verdad? También así mismo que muchos niños enseñando cómo para tirar flecha para matar animal y cómo para preparar arco y flecha, enseñando a su papá. Entonces más grande, adolescente, y aguja acá, para agujear acá, se llama beta. Agujear acá, si muy fuerte, ahí va a cazar, va a agarrar cualquier animal, cuatí, mono, miel, cortar y palmito, todo cortando. Ahí ya miramos, usted es muy valiente, muchacho. Entonces, hombre, como el mismo como para enseñando blanco, ¿verdad? Preescolar, primer grado, segundo, tercero, así mismo para enseñar también. No hay para tener así, hermano, juego, no, para enseñando cómo, para llegar a su futuro, como la gente, como enseña, como nuestra familia quiero para llegar a universidad, ¿verdad? Así también, antiguo, con mi abuelo enseñando con su hijo, para hombre, va a salir hombre, va otra vez para cortar acá. 3, 4, su cicatriz acá, Su espalda. para cortando su pie. 3, entonces ahí pone carbón especial y pone todo. Y entonces 3 días, 4 días bañando, ahí ya está marcando. Ahí como la tinta negra, ¿verdad? Ahí ya está marcando, ahí ya hombre ya. Ahí ya tiene para casar mujer, ¿verdad? Ahí mujer también tiene canasto para fuerte para llevar a su marido, lleva agua y cosas, un montón de cosas. Pone chucanato, pone miel, cuatí, mono, todo gusano. Es la mujer más fuerte y pone así, lleva a su marido, trae para comer su familia. Toda su gente está comiendo, todo comiendo su gente, su abuelo, ahí muy contento. Pero eso para educación cultural, pero yo estaba pensando, yo estaba enseñando, yo estaba estudiando, ¿sabe qué? Entonces, el medio de nacional entró a nosotros, indígenas. Hay segunda lengua, difícil para hablar, yo y ejemplo, el castellano, el inglés, portugués, el H. ¿Cómo para pedir agua? ¿Cómo para comer para alimento y algo para quiere? Pero muchos años mi abuelo estaba corriendo, ni propiedad, nada. Todo libre, corriendo libre, todo territorio grande libre. Muy contento, ni nada, documento, ni título, ni nada. Niños, muchachos, todos señoras muy contentos. Libre. Era comer carne libre y todo libre. Y ahora
hay dos sistemas, pero hay nosotros como indígena entró nacional. Ahora, ¿cómo nosotros pensamos? Primero pasaron nuestro joven sano, fuerte, y todo fuerte, y más inteligente, y sabiduría, y para casar, y todo fuerte, y hombre, mujer también, mismo igual. Y ahora entró nacional, todo estudiante, y algunos quieren estudiar y no quieren estudiar, quiere cómo hace eso, ¿verdad? Pero la gente tiene, pero muchos años, yo nací, yo no conocí nada como la gente usa dinero. Pero ¿por qué ahora la gente, como acá la gente ciudadana, y vos vi campo, la comunidad indígena, vos ves algunos sufriendo hambre? Si tiene tierra, ¿cómo para manejar? ¿Cómo para enseñar para niños, para futuro, para su propiedad, para trabajar y ganarse? Toda familia, su comunidad sano. No pidiendo algo, calle, pidiendo monedita, no, pero nosotros hacemos diferente. Por eso, para la gente pensar bien, yo pienso, primera lengua para nosotros. También paraguayos tiene primera lengua guaraní. Mismo yo también, primera lengua H. ¿Verdad? Pero H, ¿cómo nosotros manejamos para enseñar a nuestros niños para llegar bien futuro para estudiar para universidad? Alcanza como estudiar blanco. Eso para yo vi ahora la comunidad indígena como H, pero vamos y la gente apoya fuerte cómo cuida la comunidad indígena para llegar bien. Pero nosotros tenemos también muchos años para enseñar a su hijo y como ética moral también, enseñando también. Diferente cara, ¿verdad? Como somos indígenas, diferente cara, diferente sangre y usted blanco también diferente. Juntos hablando, como pidiendo algo, así difícil para... Y ahora entró nacional, pero ahora ya como niña estudiando, ya conoce ahora castellano, es su idioma, más fortalece. Entonces, por eso llegamos con esta es mi profesora, yo estoy estudiando mi profesora y ahora ya soy docente, ya jubilado, también es misionero, ¿cómo hago para pidiendo? Primero llegar nacional, entonces que yo era chico, 6 años, 7 años, dice, trae agua. Nosotros que así trancando, entonces hay otro señor que se llama Cuategui, pero nosotros vivíamos que mundo grande y la carne, miel, todo y gratis. Entonces nosotros llegamos que nacional, medio de nacional, y ahí la gente tiene plata, como pagamos, come algo y todo, gaseosa pagamos. Y entonces nosotros fuimos Ciudad al Este, llamó Eviani Asiano, y la gente dice, empanada, y Asiano y sacó 3 y comió todo y está bien. La gente dice, ¿qué paga? A mí ese señor comió pero nadie sabe cómo él tiene plata. Entonces ahí la gente esperando, señora esperando como viene, está saliendo de la casa, hablando a la gente y dice, terminó ahora y
llegamos afuera y, señor, este comió empanada, no paga. Ah, este no sabe porque usted no parece regalo, le dice. Entonces pagó misionero y pagó ya, y muy tranquilo. Por eso como la gente entiende bien, entonces nosotros como antes, yo conocí muchos años, no sabía tan grande enfermedad. No tiene gripe, ni tuberculosis, ni nada, y pulmonía no tiene. ¿Por qué? Eso yo pienso así como nosotros somos H. Usted sabe el nombre original, el nombre se llama Yamé. ¿Usted sabe eso? Si vos estudias nuestra lengua, ahí usted va a entender bien. Todos nosotros, yo primera conocía como nosotros vivíamos, parece uno H, ¿verdad? Y ahora nosotros entramos nacional, ahí nombre llegamos. Miramos allí americano, brasilero, paraguayo y africano. Y nosotros, ¿dónde viene eso? Parece no hay, ¿verdad? Mucho mundo muy lejos y llegando. Y por eso nosotros, como educación formal, ahí nosotros estudiamos segunda lengua, castellano o portugués, o menos más inglés, más ahora estudiando para entender ahora otra lengua, para algo ayudar a su comunidad. Pero no estudia cómo hacer eso. Difícil para algo para ayudar a la gente. Pero por eso para contar poco, para usted conocer. Y nosotros con mi abuelo también a mí enseñaba cómo para cuidar la gente, cómo cuidar naturaleza, cómo cuidar el río, así enseñando a mí. También nosotros tenemos también creencia y mixto y también nosotros tenemos, pero no tiene libro, solamente oralmente enseñando su nieto, su nieta a historia mucho antiguo para saber, ¿verdad? Eso para contar, para saber bien y la gente. Yo enseñaba segunda lengua, castellano, y primera lengua, H. Primer grado hasta segundo grado, yo estoy enseñando para lengua H. Pero por eso para contar poco a ustedes, para conocer cómo ande y para más que saber eso. Para usted, más lo sabe. Bueno, espero que ustedes ya sepan que ustedes no son paraguayos, no son gente blanca. El nombre de ustedes es Yamé. ¿Qué significa los otros, verdad? Y ser H significa ser persona. Y es interesante porque cuando venían, viste que nosotros pasamos 5 años, casi 6 años, tal vez toda mi vida, pero en una etapa de precontacto pasamos 5 años intentando hacer un contacto amistoso con los H. Nosotros ya sabíamos que eran H. Venía la gente a decir, no, dice. Pe anda, humano, bueno, y que tú humano, pero pe bicho cuera, bicho vea. Y siempre fue muy chocante, muy ofensivo recibir de la gente que ellos como no eran considerados ser humanos en su totalidad, por la falta de ser bautizados, ¿verdad? O por
rituales religiosas que supuestamente ellos no tenían, ¿verdad? Entonces Timoteo describe varias cosas. Primero, soy Yahvé y ellos son personas. Y me alegro por eso, porque su creador ya le dio la autoconciencia que somos como cualquiera, esa dignidad del ser humano, donde sea, y ellos también tienen eso. Y también tenían ritos de iniciación y ritos como hacer las cicatrices tradicionales, y eso todo también tenía un sentido en cuanto a saber vivir en el bosque, aguantar dolor, ser consciente de su comunidad, de su pueblo, de su gente, y también siempre valores de cariño el uno con el otro, de cuidarse el uno al otro, de alimentarse el uno al otro, y hasta inclusive los cazadores al traer de la selva presas, era normalmente ellos repartían, ¿verdad?, los animales a la familia dentro del clan y quedaba sin nada. Y esa grandeza de corazón, esa grandeza de alma, en la que hoy día ya estamos en una etapa que es un poco como Turigui, que pueda contar un poco la vida que fue en la selva. Hoy día ya la vida es en los lugares de asentamiento, en las comunidades, en la tierra que tienen o en la tierra que están invadidos por personas ajenas de la propiedad, no dándoles a ella el respeto y muchas veces haciéndole faltar ¿verdad? esa dinámica para poder seguir desarrollando su propia tierra. Y dentro del mundo H, creo que no es único a los H, también es un desafío a nivel del continente. ¿Qué significa el desarrollo? ¿Qué significa etnodesarrollo? Y sobre todo también el desarrollo entonces obligatoriamente tiene que apagar o anivelar, ¿verdad?, el campo para que todos seamos iguales. ¿O será que dentro de la vivencia y de procurar encontrar una vida con componentes esenciales en cuanto a nutrición, alimentación, agua limpia, casas, viviendas, que puedan también mantener un poco la esencia de lo que ellos mismos tienen, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo traigo algo, pero quiero comentar un poco. Todo esto está relacionado de una convivencia que yo he tenido, ¿verdad? ¿En qué sentido? Mis padres vinieron a América del Sur en el 56, siempre con la idea, con una imagen que ellos querían llegar junto al pueblo H. Porque cuando ellos escucharon los años 50, la frontera agrícola estaba avanzando sobre su territorio, sobre los territorios de los H, pero en ese momento el foco más candente o con mayores índices de violencia o atropello era en el departamento de Guairá y también Cazapá. Entonces fue ahí lo que nos fuimos primero a mudarnos en el 59. Después pasamos los años 60 a Itacurú, a la zona norte de Alto Paraná, siempre buscando los H. Y luego después en el 70 nos mudamos por indicación de un ingeniero forestal que dio rastros de un grupo selvícola que todavía pareciera que estaría en el bosque al sur, y se comprobó que fue, y Turigui es parte de un grupo que por fin se consolidó en un solo clan, de 4 clanes, desde Encarnación o Capitán Mesa hasta la divisa del río Mundaú. Entonces, ¿qué pasa? Yo viví en un puerto maderero abandonado, intentando entrar en el bosque, convencerlo que éramos gente buena. Es difícil cuando tenés una experiencia de 300 o 400 años de malos experiencia. Encima tu mujer siendo violada, tus niños o niñas o personas que han sido robados y además también asesinados por doquier porque ellos eran salvajes y nosotros los buenos. Entonces yo pasé por un proceso de contacto, de verlo, de intentar hablar, de tener tanto miedo, tanto incertidumbre de que íbamos a salir con nuestra propia vida
y creo que de igual manera ellos eran los que tenían más miedo de nosotros. Pero nos fuimos con un proyecto de querer darlo un lugar seguro, de respetar en lo más posible, y dentro de esto, dentro de la evangelización, hay modelos buenos y hay también modelos, en cierta medida, cosas que ha sucedido por ignorancia o por desconocimiento. Y también nosotros tenemos una sombra de luces, porque imagina que estás ante una civilización milenaria y no tenéis ni idea cómo actuar y qué hacer. Ahora nosotros tuvimos un guía y un intérprete, que fue Lorenzo Craccioli, que nos ayudó un poco a explicar nuestros pensamientos, sueños, deseos, y también la trayectoria de mi padre, que ya trabajó también con Ayoreo, con los Manhui Chorotí, con los Ishir, con Nibacle, en LED, y un conocimiento de los Mga, y bueno, en fin, tuvo también, y como siempre él decía, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero llegar y quiero ofrecer una oportunidad, y queremos que ellos aceptan una propuesta. ¿Y será que hoy día podríamos también hacer un planteamiento a los pueblos indígenas del Paraguay de ofrecerles alternativas? No este movimiento que viene aplanando a todo, que en cierta medida sin querer o queriendo destruye todo, y donde los tiempos nuestros son tan absolutos que no le da tiempo a los pueblos indígenas del Paraguay de poder adaptarse, de poder encontrar un término medio, de encontrar un equilibrio entre sus necesidades y ya la sociedad dominante o la sociedad evoluente que quiere un poco absorberlo y en cierta medida integrarlo, ¿verdad? Pero ¿qué significa integración? Integración significa que ellos ya el día de mañana, los hijos o las hijas no van a saber de qué etnia son, o cuál es su pasado, cuál es su historia, cuáles son los mitos, cuáles son sus creencias, quién en cierta medida le concedió el privilegio de estar en el bosque alto, ¿verdad? Este sería el gran desafío. Y dentro de este desafío es interesante cómo los H son muy diferentes, aunque sea que son clasificados bajo guaraníes, son tan distintos, son amorosos, son personas que aman la paz, que buscan y evitan conflictos de todas las maneras, ¿verdad? Hasta inclusive hay veces que decimos, ¿y cómo pueden tener tanta paciencia, verdad? Y tanta alegría y tanto buena onda y energía, ¿verdad? Y sin embargo, hoy día avasallado por todo lo que viene. Y sin embargo, los H también demuestran que pueden ellos, en cierta medida, tomar el mundo y poner sus propias condiciones. ¿En qué sentido? Yo uso un sombrero, ¿verdad? Y los H no usaban sombrero en el bosque. Obviamente, bajo el bosque no había razón por quemarse por el sol, ¿verdad? Pero sí tenían un pequeño, como un kepi, así totalmente redondo. Y después de un tiempo de convivir en el mundo grande, de repente apareció un cierto tipo de sombrero. Y este es el sombrero que ellos lo hacían. Es un sombrero hecho totalmente bajo materiales del bosque. Es el algodón del Samoú. Tiene también una corteza de un arbusto que crece en los pantanos. Y el negro, bueno, el marrón es huembepí. El negro es el cabello propio de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos comenzaron a ya vivir y la selva comenzó a desaparecer, también hacían esto. Y yo creo que esto simboliza un poco el etnodesarrollo, donde haces bajo tus condiciones, pero usas cosas propias, ¿verdad? Entonces yo no veo un conflicto, o yo no veo necesariamente que el uno o el otro está malo, pero sí deseo de que de alguna manera los pueblos indígenas y especialmente los H pueden seguir teniendo la valentía y también teniendo un sentido de identidad sumamente fuerte para decir lo nuestro es lo nuestro, y si incorporamos elementos del mundo de afuera,
van a ser elementos como flechas, como arco o como esto, pero va a ser para fortalecernos a nosotros mismos y tener el chance de seguir viviendo. Y en cierta medida también capacitándose en todos los sentidos para seguir vivos y con una fuerza de su propia identidad y cultura. Es mi deseo. Rosalba. Yo tengo dos preguntas que me dejó intrigada con la historia de Timoteo. ¿De pareco beta, Timoteo? Tú tienes el agujero que hacían antes de la transición de niño a varón, a hombre. Pero yo era para 5 o 6 años, contratado con misionero, encontraba. Hay 6, para 6 niños, un niño otro, ¿verdad? Casi acá para cicatriz para hacer y yo también para hacer, pero no hay más. Ya encontró nacional y indígena como nacional y encontró ya contacto, ya consiguió allá como democrático, ¿verdad? Junto ahí ya con ahí vamos a esperar, va a hacer o para clavar acá o no sé, vamos a esperar. Y ahí ya creyente, ya yo era 14 años, ya hablando poquitito castellano, muy difícil, muy entendido, muy difícil, cabeza así, como así. Entonces, pero antes nos encontramos casi yo 14 años para buscar acá, pero contrato con Nacional y ya ahí esperamos, ¿no? Espera, no sé, vamos a ver, ¿está bien o no? Así la gente. Gracias, Ture. Sí, realmente yo tengo un lema, no recuerdo si escuché, yo lo inventé o qué, pero me parece que es justamente la realidad. Nos pidieron hablar de desarrollo y a mí me parece que no existe desarrollo sin educación. Y todo lo que estamos haciendo últimamente es 80% educación y el resto ellos se van desarrollando. No solamente la comunidad de Puerto Barra, sino también todos los 20 pueblos indígenas del Paraguay. Hay mucho adelanto en el tema educativo, a partir especialmente de la ley 3231/07, que pueden buscar en internet. Y realmente a partir de ahí, el tema educación en los pueblos indígenas tiene otro sentido. ¿Por qué? Porque historias como la que contó Timoteo, de su vida, de su pasado, de su experiencia, inclusive de por qué ya no hicieron el Betay y por qué hasta hoy prácticamente eso quedó sin uso, tiene un porqué y tiene un valor realmente. Todos los libros que se hacen o las historias que se hacen ahora se pregunta a los ancianos, a las comunidades, son partícipes de su educación y de lo que se está construyendo. Realmente es un avance muy grande, viendo que nuestra sociedad, hoy estuvimos a la avenida en medio, yo también, de una reunión virtual de supervisores y directores de departamentales, directores generales, con nuestro ministro de Educación Superior. Y bueno, y desde el 89 se está organizando las supervisiones a nivel nacional y todavía no está completo, todavía falta mucho. Dijeron que esta es la primera vez que tenemos algo escrito, algo que se está por lo menos sistematizando y diciendo, bueno, estas serían las posibles guías, ¿verdad?, para hacer una buena gestión como supervisores. Y todavía estamos en eso.
Y 2007 se hizo la Ley de Educación Indígena y estamos muy avanzados. ¿Por qué? Por el propio interés de los pueblos de tener una mejor educación basada en su cultura. La educación indígena realmente es una educación que comparte con la educación nacional. No podemos salir del molde de la educación nacional, pero por lo menos podemos poner nuestra cultura. La cultura Che, la cultura Pain, la cultura Bua. Todas las de los 20 pueblos están manifestando cómo quieren ellos y qué quieren enseñar, qué quieren transmitir a sus niños para el futuro, ¿verdad? ¿Cuál de los valores primordiales de cada pueblo se va a plasmar en el currículum? Estamos haciendo un currículum, cada pueblo está trabajando, algunos más avanzados, otros menos, pero todos estamos en lo mismo. Esta ley de educación indígena ha abierto realmente la oportunidad de los pueblos de realmente, yo digo lo siguiente, ha abierto la puerta para que ellos mismos sean protagonistas de su educación. Realmente es interesante. Yo he trabajado desde el 86, que hice la apertura en la comunidad, fui la directora, profesora, después le dejé mi cargo a Timoteo y compartimos el trabajo. Prácticamente he guiado especialmente la educación en Puerto Barra y después ya por mi trayectoria fue elegida cuando se abrió a través de la ley se abrió la Dirección General de Educación Indígena y por mi currículum fui elegida como supervisora. No obstante, yo recorrí, le dije a mi esposo, yo no voy a aceptar este cargo sin que los H me acepten. Yo no voy a venir de arriba y decir, miren, ahora soy la supervisora. Fuimos y recorrimos cada comunidad y explicamos la situación y les dije, en este momento ustedes están en una etapa de crecimiento. Yo creo que entrar como supervisores no va a ser muy fácil. Primero, luego, porque muchos de ellos no tenían todo el estudio. La mayoría de los docentes eran nombrados con 6º grado, porque era el nivel máximo que tenían, y de a poco iban avanzando. Hoy en día tenemos licenciados en las escuelas indígenas, y especialmente los H, le encanta siempre salir adelante y tener más estudios. Fuimos los únicos en la pandemia que tuvimos curso de matemática virtual. Desde España la profesora nos hizo una tarea que, claro, ella había comenzado en forma presencial, pero luego vino la pandemia y dijimos con el director de área del pueblo, le dije, esto no puede cortarse así nomás, tenemos que seguir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los profesores en pandemia? Y vamos a continuar. Y le dije, al contrario, vamos a aprovechar que ellos están en su casa, que no pueden salir, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y después de varias gestiones, el MEC nos aprobó y fuimos los únicos a nivel nacional. Y realmente yo puedo decir que han avanzado muchísimo en el área educativa, pero todavía falta. Y no solamente falta de parte de los pueblos indígenas, falta de parte del gobierno, de la nación. Tenemos acá, no sé si voy a entrar en tantos detalles. Acá, por ejemplo, ahí dice situación de las escuelas indígenas del Paraguay y está por sectores, por construcción de aulas, por docentes, por baños, por materiales didácticos. El 40%, para redondear así en un número, el 40% de todas las instituciones indígenas solamente están completas. No hay todos los rubros, no hay construcción de escuelas, aunque a partir, este es de 2007, a partir del 2015, 17 en adelante se ha construido mucho más en las comunidades indígenas. Realmente se ha cumplido esa parte, pero la parte de rubros, la parte de alimentación,
Se hacen sorteos en los distritos. ¿A quién escuela le va a pertenecer este año el almuerzo? Cuando eso es prioridad en todas las comunidades. Y es triste que un año están bien alimentados, ay, mediante eso aprenden bien, están súper felices, tienen su cocina, su equipo completo, porque la empresa ganadora de la licitación les trae completo, ¿verdad? Pero el año que viene les retira todo, porque ya no están en la lista de los beneficiados. Y se quedan sin nada ese año. Entonces ese año la educación, ¿verdad? El aprendizaje baja. Y qué triste que es así, porque realmente no debería, por lo menos, yo digo, si por lo menos pudiéramos hacer desde el preescolar hasta el 6º grado, que es siempre la etapa que más los niños indígenas asisten, qué lindo sería que por lo menos se haga ese plan, ¿verdad? Para realmente ver si la alimentación es fundamental en los niños o no. Porque yo sé que nosotros como paraguayos, como es verdad, no indígenas, vamos a decir en generalizando, no vamos a dejar que nuestro hijo pase hambre un día. Y ellos todo un año, a veces comiendo, a veces no, comiendo solo frutas silvestres, a veces. O sea, digo que hay mucho de avance y hay mucho que falta todavía por hacer. Educación indígena es realmente un desafío para el gobierno y para el pueblo paraguayo, porque tenemos muchos prejuicios todavía. Cuando le vemos al indígena por la calle o pidiendo o estando ahí caminando, ¿qué concepto tenemos? ¿Será que pensamos, ¿y por qué están ahí? Y no nos queremos comprometer, ni siquiera a veces pasándole un vaso de agua, porque después eso ya nos va a comprometer, después me va a pedir ya la botella, ¿verdad? Pero nunca nos sentamos a entender la realidad. Yo creo que si nosotros podríamos pasar en la casa de Timoteo una semana o un mes viviendo con él, ahí vamos a cambiar mucho nuestra forma de pensar. Porque son haraganes, porque son esto, porque son sucios, y no son así. Son así a lo mejor por las circunstancias. Pero en el monte nunca fueron así. En el monte cada pueblo fue orgulloso. Y los H, los llamados Guayaquí, cuando hay otro grupo y vos le decís, este es Guayaquí, ni querés Pepe, que Pepe en Guayaquí. ¿Y qué quería decir Guayaquí? Eran temidos y al mismo tiempo respetados. Entonces, Timoteo habló de cuando llegaron los nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando entró la educación nacional en medio de los pueblos. Entre la mayoría, creo que el tercer grupo que aceptó la educación sistematizada fueron los H. El primer grupo los Mbüá, después los Abá. Los Abá quiero decir después los Mbüá y después los H. Entonces realmente hoy en día los H de por sí ya buscan una formación, como dijo Timoteo, la universidad. Pero muchos todavía están sin terminar. Y los H tienen una bendición muy grande. Yo digo bendición porque no quiero decir suerte, porque la suerte así se va, ¿verdad? Así viene y así se va. Pero para los H una bendición. ¿Por qué? Porque ellos consiguen becas. Donde se van se les ayuda. Los profes le quieren, no, vení, te voy a ayudar. Y te olvidaste, no trajiste tu tarea. Vení, vamos a hacer un ratito, te voy a ayudar. Así continúan y terminan algunos, pero muy pocos. La mayoría, el problema que tienen es que no quieren dejar su comunidad. Y para seguir un estudio universitario, sí o sí, la mayor parte dejan su comunidad, se instalan en la ciudad para poder asistir a la universidad. Y realmente les cuesta. Porque el abuelito se enfermó, porque su hijo, pues primero lo que se casan muy jóvenes, ya tienen familia. Y ahí su hijo se enfermó, pero claro que se va a ir a ver a su hijo y va a dejar su estudio. Entonces son cosas que todavía, tanto de parte de los pueblos y de parte de los no indígenas, todavía hay mucho que dar y mucho que ponernos de acuerdo
para realmente ver que ellos pasen a otro nivel al lado nuestro y no que siempre estén ahí abajo como los ignorados, ¿verdad? Inclusive a veces los campesinos son mejor tratados que los indígenas. De todas maneras, yo puedo decirles que la educación indígena ha mejorado muchísimo y todos los pueblos indígenas del Paraguay, los 20 pueblos, han logrado pasarse esa autoestima y se sienten empoderados realmente. Bueno, eso es lo que quería contar y algo para terminar en el sentido de que no existe desarrollo sin educación. Todas las comunidades H tienen un desarrollo mucho más allá, aunque no es suficiente, pero mucho más allá de otros pueblos, por el simple hecho de que siempre han recibido capacitación. Es increíble lo que hace la diferencia. Tienen un imán para que la gente venga y dice, nosotros te vamos a ofrecer capacitación. Hace poco en la comunidad vinieron SNPP y le ofreció capacitación de hacer pan, coquitos, y también tuvimos capacitación en costura y en albañilería. Y mediante eso, la cerca de la huerta escolar es todo de material. Así que aprovechamos. Y bueno, yo creo que cada pueblo en su manera tiene su atractivo y tiene su valor. Los H son uno más, pero también son, para mí, son un pueblo especial. Simplemente por su calidez humana, realmente. Son buenos, son amorosos. Los niños, bueno, hoy en día, aunque yo no quiero ser, pero yo soy la abuela, somos la abuela y el abuelo de los niños de Puerto Barra. Y cuando pasamos por el patio, abuela, y vienen corriendo y ya te abrazan. Y yo le digo, yo no soy abuela, yo soy joven todavía. No, dice abuela, y ya ahí. El otro idioma que está funcionando muy bien últimamente es el guaracheñol. Guaraní, español y H. Entonces, también no dejamos de influenciar. Muchas gracias. Ahora, si se abre. Bueno, yo quería mencionar nomás un poco, desde la época de que salieron los H de la selva, es más de 50 años. En el caso de Timoteo son 47 años, cumple en octubre la vivencia entre el mundo más grande, el mundo Yamé. Y aunque sea que hay avance, hay muchas cosas que ocurrieron. También hoy día, como yo veo, y es muy doloroso para mí, los pueblos indígenas del Paraguay y también los H están siendo sorprendidos en su nobleza, en su inocencia, en su deseo de avanzar y crecer. ¿Y por qué en ese aspecto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué están siendo sorprendidos? Porque la regla de vida en el monte era comunitaria. Siempre el peligro era hacia afuera. Obviamente los grandes enemigos era el jaguar, era la serpiente, ¿verdad? Las víboras, los accidentes, un viento con un gajo de un árbol que te podía caer y obviamente ser tirado por proro nunca que nos demás yucaron mamondo crampi mamondo de llama gobo, ¿verdad? En cierta medida ya te tiraba con la arma y ya te moría, ¿verdad? No había nada que hacer, ¿verdad? Y sin embargo hoy día están siendo, es una complicidad de deseo y de personas que vienen a ofrecer las cosas a ellos. Y es muy difícil negar. Imagina que viene el guazú, ¿verdad? O viene el pecarí y se acuesta enfrente tuyo. Y solo tenés que agarrarlo, ¿verdad? Y esos son los macateros. O esos son los electrodomésticos. O ese es el celular, ¿verdad? Y el crédito, ¿verdad? Te doy y no tenés que pagar. Después podés pagarme cuando quieras, ¿verdad? Y de repente veo amigos míos, personas que amo, quiero mucho, y ya tienen notificación y ya viene el abogado y ya viene a ver si qué pueden llevar de ellos. Ya retoman el moto,
Y en cierta medida, las comunidades indígenas tienen una protección que es la tierra comunitaria, ¿verdad? Pero lógico, al quitar un bien, ¿verdad? No querés poner el nombre de la comunidad, entonces pones en tu nombre. Y al poner en tu nombre, te pueden llevar todo. Y te pueden hostigar también lo que está pasando. La llamada. Entonces nosotros estamos en una carrera contra el tiempo de renovar los números de teléfono. Porque cuando demasiado me molestan por las cuentas, ¿verdad? Cambio mi número de teléfono, ¿verdad? Y sobre todo dentro de esto, y la educación es solamente saber leer, manejar un poco las materias de escuela y educación financiera, educación para saber cómo vivir en un mundo de un capitalismo salvaje, ¿verdad? Que es como tenemos una persona que le quiero como mi hermano, tuvo una camioneta, tuvo el problema del motor, bueno, intentó por todas las vías. Yo conseguí un motor usado aquí, llevé al taller y el mecánico dice, no, compraste una porquería, esto no sirve, ¿verdad? Comenzó a decir todo, bueno, un tiempito después, de repente, how you guama la camioneta, $2,000, a H que tenía una camioneta Toyota de buena calidad, 4x4, él le compró por $2,000. Así nomás. Porque ya no valía más, pues. Y el otro, ya como los H, ya para poder cazar y recolectar, tiene que ir a 50, 60 o 70 kilómetros para encontrar áreas de bosque, ¿verdad? La camioneta es muy importante para mantener la cultura, ¿verdad? Entonces, él le vende. Él repara el motor, hace todo y vende, creo que en $11,000, algo así. Eso merece ser denunciado. Pero es difícil porque él también estuvo de acuerdo. Porque la escala de valores. Y digamos, señores, si la educación, si el desarrollo no contempla fortalecer en una manera holístico, ¿verdad? Esta convivencia. Y si no hay personas que vienen al lado de los pueblos indígenas, siendo honesto, transparente y que tengan un amor más allá de un amor pasajero, ¿verdad? Un amor que de alguna manera está dispuesto a entregar su vida. Yo creo que este es el modelo que yo sigo. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que Dios amó al mundo tanto que dio su Hijo, ¿verdad? Tal vez es un desafío para todos nosotros darnos también lo que podemos en la medida que tengamos la oportunidad. No es solamente para el pueblo indígena, puede ser para cualquiera, las personas que están alrededor nuestro, para que nadie perezca. Y yo no quiero que los HP que se pierden. Veo que lo están perdiendo, veo que esta desesperación, desarraigo y desesperación, ¿verdad? Ya temas de bebida, temas de droga, temas, ¿verdad? Y eso está candente no solamente en nuestra sociedad, pero de alguna manera tengamos una llenura, una satisfacción que nos permite vivir nuestra vida, y necesitamos vivir nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos tener ese tiempo, ¿verdad? Y yo recuerdo, estuve en una reunión muchos años atrás con un grupo que de los Pai, y estaba Gato Chasizardi, ¿verdad? Un querido Gato. Y están hablando los ancianos, los por ahí va, y dice: lo que nosotros más que pedimos es tiempo y paciencia, y queremos tranquilidad. Y si eso fue en los años inicio de 80, que el pueblo Pai pedía una tranquilidad para poder, ¿verdad?, lidiar con todo, ¿verdad? ¿Qué será hoy, verdad? Entonces, yo recuerdo cuando Timoteo, eso tal vez que unos 3, 4 meses después de salir la celda, como era huérfano, era muy malnutrido, estaba en peligro de muerte, estaba siendo cuidado por su abuela y por su abuelo maternal, porque su papá y su mamá fallecieron en el bosque. Y una vez estamos caminando cerca del río Ñaró, y su abuela, Huachutonbegui, dice: Kobegi Cravera. Y yo medio que entendía, no entendía muy bien, ¿verdad?
¿verdad? Ahora yo hay más. Yo hay puteno. ¿Verdad? Y hasta inclusive me pasó su brazo. Y yo dije, no. Después entendí. Digo, llévalo, es un huérfano. Ya no puedo más. Y yo dije, no. Vamos a cuidarlo para que viva y que ustedes también viven. Y eso es lo que yo quiero para esta gran nación H. Que puedan no solamente vivir, pero que ellos pueden vivir. Y yo creo que es una acción en forma conjunta. Porque si tenemos y lo que hemos hecho con su sombra y luces, no hemos hecho solos. Han sido personas increíbles, con cariño, amor, de distinto credo, con esa alegría y con ese gozo, y viéndole a ellos como seres increíbles de este universo desconocido para el mundo de afuera que yo no conocía. Y ahora conozco una pequeña parte y aún me falta muchísimo más. Y esto es la riqueza y lo que todavía esperemos que podemos salvar y conseguir a preservar, no sé, parece que una locura, no hay cómo, ¿verdad? Porque el mundo avanza y todo, pero ¿por qué no, verdad? Entonces, bueno, esto sería un poco por lo menos, no solamente algo teórico, no solamente hablar de desarrollo, pero hablar del corazón el uno al otro. ¿Cómo estamos? ¿Cuántas veces ya no podemos dormir por las cuentas, verdad? O por el Inforcom. ¿Y cuántas veces están ellos y aún más todavía con todo lo que esto viene, verdad? Con tanta cosa, verdad? Pero con esta alegría de vivir y de amar y de abrazar y de... Ay, y es interesante, las comunidades H, donde están más aculturados, uno puede identificar esos lugares porque ya no te miran, ya hay desconfianza, ya no te vienen a recibir o a tu encuentro, o simplemente pasa la mano nomás. Y anteriormente era el abrazo con un masaje corporal. Y normalmente acompañado por un profundo llanto, porque tú le hacías recordar a algún ser querido que ya estaba fallecido o que fue secuestrado o que fue matado. Entonces son experiencias muy profundas y hoy día pasamos la mano nomás. Ojalá que podamos abrazarnos sinceramente, con genuinidad y con un amor que necesitamos, como dicen los H. Amén. Gracias.